Jesús lo que vino a cambiar fue el interior de las personas. Eso fue lo que vino a cambiar Jesús. Los principios de Jesús que nos entregó son las bienaventuranzas y tienen como finalidad primera traer felicidad a las personas, hacer seres felices. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que Jesús aclaró es que la felicidad verdadera es parte fundamental de su reino. Lo primero que Jesús aclara es: algo que mi reino requiere es que la gente sea feliz. Es lo que mi reino quiere. Y es parte del beneficio de entrar a mi reino. Dios quiere que todos seamos felices, pero desgraciadamente o tristemente no todo el mundo lo entiende, ¿sí? Creen que el mundo del cristiano es un mundo lleno de prohibiciones y de limitaciones y de no puedes hacer esto y lo otro, pero no entienden que todo esto que Dios ha preparado es para que nosotros seamos felices. Salmo 144:15 dice así: bienaventurado es aquel pueblo cuyo Dios es el Señor. Dios quiere entonces bendecirnos. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Jesús quería mostrar. Miren, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nuestras vidas estén llenas de gozo, de una felicidad profunda, de una felicidad interna, que no dependan, que no sea producida ni afectada por nuestras emociones o por las circunstancias. Las bienaventuranzas, el Señor quiere que la gente en su reino disfrute realmente, no una felicidad aparente como el mundo nos la da. Y este es el tema de las bienaventuranzas, este es el tema del Sermón del Monte. Si hay aquí alguna persona que esté buscando la felicidad en los bienes de este mundo, si la verdad es que estás buscando en el lugar equivocado, ¿sí? Las cosas físicas no traen felicidad al alma. No podemos satisfacer una necesidad espiritual con algo material. Lo voy a repetir. No podemos satisfacer una necesidad espiritual, algo que mi alma necesita, con algo material. No es posible. Ciertamente la gente tiene las necesidades de su alma e intenta suplirlas y tiene un hobby, ¿verdad? O ya un amigo que no, yo en mi pecera, tiene una pecera impresionante y me paso horas viendo la pecera y me fugo. Pues sí, o tiene vicios, o tiene afanes, o gustos, pero la verdad, lo que este mundo nos ofrece solo nos trae una felicidad momentánea, pasajera. Thomas Watson, un predicador del año 1600, dijo así: así como una hoja de papel, imagínate la hoja de papel, no puede detener una bala, es imposible. ¿O tú crees que sí pudiera? No, ¿verdad? Una hoja de papel jamás pudiera detener una bala. Aún todas las cosas de este mundo no podrán mantener en calma al alma afligida, al quebrantado de corazón. ¿Qué vino a hacer Jesús? A liberar, a sanar al quebrantado de corazón. Ahí está cumpliendo Jesús Isaías 61. Eclesiastés 5:13 dice así: las riquezas son guardadas para el mal de sus dueños. ¿Cómo es posible? Pues si yo pensé que acaparando, reteniendo, amontonando riquezas me iban a traer felicidad. Pues no, dice Eclesiastés que no. Las riquezas son guardadas para el mal de sus dueños. No hay satisfacción en lo que el mundo ofrece, y cuando Jesús vino al mundo, Él no estaba ofreciendo las cosas del mundo. La felicidad verdadera entonces es encontrada únicamente cuando entramos a su reino, ¿sí? Imagínate que tú puedes andar, si el reino de Dios fuera esta plaza, ¿sí? Toda esta plaza, y allá donde dejamos los coches y toda la ciudad, allá fuera el mundo, o sea, tú puedes pensar que allá afuera vas a encontrar toda la felicidad, pero la verdad es que solamente cuando entras a su reino es cuando puedes disfrutar de una verdadera felicidad. Efesios 1:13 dice que Jesús ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Él. Muy bien, entonces nos queda claro qué es ser bienaventurados, sí, ¿verdad? Bendecidos por Dios y una bendición especial. Ahora, ¿qué es ser pobre en espíritu?
Jesús comienza las bienaventuranzas con un primer requisito ineludible para disfrutar de su reino. Pobres en espíritu es el primer y muy necesario avance que necesitamos trabajar o desarrollar para alcanzar el reino de Dios. Es como si para alcanzar el reino de Dios tuviéramos que poner una escalera. Y el primer peldaño, el primero es, ¿cuál? Pobres en espíritu. Es el primer peldaño, ¿sí? Así que para entrar al reino es necesario cumplir este requisito. Todos los ideales que son dados en el Sermón del Monte, cuando Jesús expuso, son contrarios a las ideas humanas. Nos debe de quedar claro. De acuerdo a estos ideales, las personas más exaltadas del reino de Cristo, entonces serían pues las más bajas en la evaluación del mundo, ¿no? Lo que para el mundo es importante, en el reino no es importante. Lo que para en el reino es importante, para el mundo no lo es. Y a veces nosotros podemos estar confundidos y entrar en eso. Durante siglos la nación de Israel había padecido una opresión, vejación de todas las naciones que lo rodeaban, ¿no? Y en ese mismo momento, cuando Jesús estaba compartiendo el Sermón del Monte, estaban bajo la dominación de los romanos, un imperio cruel, ¿sí? Que no veía con buenos ojos el monoteísmo de los judíos. Así que la consolación de los judíos era recordar sus viejas glorias, ¿verdad? Las de David, las de Salomón, y estaban aguardando la promesa de Isaías 61. Ese Mesías que vendría a restaurar el resplandor de la nación y llevarlos a glorias aún mayores. Pero llega el Mesías, da su discurso inaugural, su primera palabra es: van a ser felices. Y todos se llenan de alegría, ¿no? ¡Wow! Este es el Mesías que estábamos esperando, vamos a ser felices. Pero después sucede algo inesperado. Él les dice: bienaventurados o felices serán los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que en realidad estaban esperando los judíos era una prosperidad material, una riqueza. Y Jesús viene a implantar un reino que no es más que un reino espiritual, cuyas características son totalmente diferentes a lo que el mundo exalta, a lo que el mundo anhela. El mundo nos dice, o sea, la gente, las revistas, el periódico, la televisión, nos dice que solamente aquellos que alcanzan la fama, la gloria en el deporte, el poder, ¿sí?, la riqueza, esos son los triunfadores, esos son los que disfrutan, esos son los que son felices. De acuerdo al pensamiento del mundo, pues disfrutar de la diversión, de los deleites, de los placeres de esta vida, cuando, dónde y cómo quieras, eso es ser feliz. Gálatas 5:19 lo describe así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Los que practican tales cosas, dice que no van a entrar al reino de Dios. Entonces estamos viendo que hay una oposición completa, lo que el mundo piensa que es felicidad y lo que Jesús vino a decirnos en el Sermón del Monte: esto es la felicidad. Para ayudarnos a entender qué es la pobreza espiritual, podemos empezar conociendo lo que no es ser pobre en espíritu. Vamos a hacer un contraste. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esa parte? Cuando algo nos es difícil entender, hagamos un contraste. El estándar entonces de felicidad que nos presenta el mundo y el que nos presenta Jesús en las bienaventuranzas son totalmente opuestos, se excluyen uno al otro. Si decimos que uno es verdad, estamos diciendo que el otro es mentira. Pablo dice: si el mundo tiene razón, entonces el estilo de vida de un cristiano es absurdo, es ridículo, y si no hay resurrección, entonces pues no hay promesas para una vida futura. En 1 Corintios 15 dice: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es lo que hace el mundo. Y si no hay una vida futura, entonces no hay razón para seguir reprimiendo nuestros deseos. Más nos valdría ser de esta vida un paraíso, que nuestro presente fuera un paraíso constante. Pero, si las palabras de Cristo son fieles y verdaderas, vivir el estilo de vida que el mundo promueve tendrá una vida de desgracia
en esta vida presente y peor, una desgracia por toda la eternidad. Muchos piensan que se puede ser cristiano, seguir a Cristo y al mismo tiempo estar buscando la felicidad utilizando las fórmulas de este mundo. Que está bien ir tras la riqueza, las circunstancias ventajosas, la diversión, los deleites sensuales que este mundo reconoce como diversión. Aceptar el ofrecimiento del mundo, entonces es decirle a Jesús, tú eres un mentiroso porque lo que tú que dices que es felicidad es mentira. Si una persona piensa que encontrará felicidad y una vida más plena a través de las riquezas, a través de las diversiones, a través de experimentar los placeres de este mundo, entonces para esa persona Jesús no tiene ningún valor. Y lo que él está diciendo en este sermón es solo un engaño y una mentira. Este sermón del monte para mí es un engaño y es una mentira. Pero si para ti el cristianismo es algo opuesto al mundo, entenderás que la persona cristiana es internamente distinta, no por fuera, internamente. Nosotros somos, hoy todos vestimos los varones pantaloncitos, zapatitos, camisita, ¿verdad? Las mujeres, su ropa, vestido, pantalón, lo que sea. Pero por dentro es diferente. Internamente somos diferentes. Anhelamos cosas diferentes. Somos distintos por completo en lo que hacemos, en la forma que pensamos, en la forma como hablamos, cómo nos comportamos. Somos distinta, esencialmente, internamente distintos. Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces lo que me ofrece el mundo es mentira, lo que me ofrece Dios es verdad. Ahora, Satanás es un mentiroso y un engañador. Él desea tu destrucción, él desea tu desgracia, y para lograrlo él ha creado en ese mundo de allá afuera un excelente parque de diversiones donde te va a ofrecer cualquier cantidad y cualquier diversidad de entretenimiento con el único objetivo de entretener tu vida mientras te conduce al infierno. Esta feria tan exitosa que nos ofrece, ¿sí?, es la que muchos que se profesan ser cristianos son clientes continuos, asiduos de esas atracciones. Primera de Juan 2:15 dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, si tú amas más las cosas, la riqueza, la vanagloria, el placer, el deleite de los ojos, entonces el amor de Dios no está en ti. Muchos creen que se puede seguir a Cristo sin ser radical. Perdón, pero es necesario ser radical para seguir a Cristo. Sin ser tan, es que eres un fanático. ¿Cómo es visto? Pues sí, porque hemos visto que el reino de Dios, porque hemos visto más allá. El reino de Dios no es de este mundo, y quienes realmente pertenecen a este reino tampoco somos del mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, ser pobre en espíritu no significa que seas pobre en cuanto a tu economía, en cuanto a tus bienes. No está hablando de eso, ¿sí? No se refiere a padecer carencias materiales. Porque si fuera así, todos los pobres serían salvos, ¿no? Pues ya es pobre, pues ya es salvo. No, porque también hay pobres, ¿verdad?, que están sumidos en pecado, igual que los ricos, ¿sí? Y entonces también se excluiría de tajo a los ricos, porque pues como tiene riqueza, pues él no puede ser salvo. Y sin embargo hay ricos como el rey David, ¿verdad?, que su corazón estaba en las cosas del Señor. Se arrepintió, claro, se equivocó y se arrepintió y continuó, ¿no? Entonces, también otra cosa que no es ser pobre de espíritu es que seas tímido, cohibido, ¿no? Por nuestro temperamento muchos somos más bien callados, somos introvertidos, otros son extrovertidos, ¿sí? Y no significa que porque no participes, pues es que es muy espiritual. No se trata de eso, ¿sí? Las bienaventuranzas tratan de temas sobrenaturales. Una cosa es temerle al hombre y otra cosa es temerle a Dios, ¿sí? Porque si tú le temes al hombre y por eso eres cohibido, taimado y no te avientas a hacer muchas cosas, bueno, pues esa es una cosa.
Pero si tú le temes a Dios, entonces por eso no haces las cosas, porque le temes a Dios, ¿sí? Ahí hay una diferencia. Otro punto por el cual nosotros no debemos confundir la pobreza espiritual es espiritual, ¿sí? La bajeza espiritual. Los que tienen una bajeza espiritual, que se deleitan en las cosas de la carne, cosas que solo pueden ser percibidas por los sentidos. Judas dice en su versículo 19, dice: los sensuales no tienen el Espíritu. El Espíritu Santo implantará en la persona la capacidad de deleitarse en las cosas espirituales, tales como la oración, la lectura de la palabra, la comunión de los hermanos, adorar a Dios, el meditar en el amor de Cristo, en el venir a disfrutar la exposición de la palabra, ¿verdad? Eso es lo que el Espíritu Santo pone en aquellos que son parte del reino. Pero los sensuales solo se deleitan en los placeres que perciben por los sentidos. Viven en una miseria espiritual, carentes de espiritualidad. Una persona sensual que busca la felicidad a través de los sentidos, pues va a vivir frustrada, porque en cuanto termina esa experiencia, quiere otra, y quiere más, y nunca se llena, pues, porque es como el náufrago que está allá en el mar, y que la única posibilidad de saciar su sed es tomando agua salada, pero resulta que entre más agua salada bebe, más sed tiene, y viene más sed, y vuelve a beber agua salada, y más, y así es un círculo que no puede terminar. ¿Por qué? Porque el alma no se satisface de cosas materiales, porque el alma es espiritual. Y otra cosa que no es ser humilde, el lenguaje. Ay, es pobre de mí, y ahí conmiserándote, ¿no? Y ahí haciéndote menos, ¿sí? No, así no se llega a ser humilde. ¿Qué es ser pobre entonces en espíritu? Primeramente vamos a ver quién es un pobre. Bueno, la pobreza dice, todos tenemos necesidades materiales, ¿sí o no? ¿Verdad? Todos, todo el día, ¿sí? Que deben de ser suplidas siempre. Y cuando una persona tiene una dificultad para suplir esas necesidades diariamente, se dice que esa persona tiene carencias, es decir, carece, ¿sí? Y como pues tiene esa carencia, entonces esa persona está en una situación de pobreza porque no las puede suplir. Ahora bien, en el griego hay dos diferentes tipos de pobreza de acuerdo a la carencia de las personas. Ok, penés significa que tú eres tan pobre que tienes que trabajar todos los días para vivir. Si un solo día no trabajas, te mueres de hambre ese día. Esa es una pobreza, penés, ¿sí? Entonces, tiene capacidad de ganarse la vida, pero no posee nada, vive al límite, o sea, vive en la raya, ese es un pobre. Ahora, tojos es la otra diferente tipo de pobreza, y esta es que la persona carece de las cosas que le son indispensables, es tan pobre que tiene que rogar, o sea, no tiene ni la capacidad de generar para vivir, tiene que rogar, tiene que pedir. Una persona reducida a ser mendigo. Una persona reducida a ser un mendigo. Tojos es la palabra que Dios utiliza para esta pobreza. Es la misma palabra que aparece en Lucas 16 en la historia del hombre rico y Lázaro el mendigo. Tojos, dice Lucas 16:20. Un mendigo, un tojos llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse, o sea, no tenía los medios para satisfacer su hambre, de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún, o sea, para molarla, los perros venían y le lamían las llagas. De esta clase de pobreza no se puede salir. Es permanente, no se tiene la esperanza de conseguir una riqueza futura, a menos que alguien se apiade de ti. Un mendigo no solo carece de las cosas más elementales de la vida, sino que también carece de los medios para poder salir de esa condición por sí mismo. Tal vez alguien en el presente esté pasando por pobreza, pero tiene los medios, conocimientos, amigos tal vez que en un futuro puedan ayudarlo a salir de la pobreza. Pero un mendigo no tiene a nadie, ni en nada, no tiene posibilidad futura de conseguir esa ayuda. Esta
Este tojos es la pobreza de la que nos habla Jesús en Mateo 5:3. El hombre pobre de espíritu sabe que espiritualmente hablando no es nada, no tiene nada y no puede salir por sí mismo de esta terrible condición. Este hombre ha sido redarguido de pecado, reconoce, y esto es algo importante, Dios le regaló esto, reconoce cuál es su verdadera condición espiritual delante de Dios y sabe que es un miserable. A este hombre Dios le ha dado la oportunidad de ver su condición espiritual. Dios le da la oportunidad de ver su condición espiritual. ¿Qué vino a traer Jesús a los ciegos? La vista. El mundo insiste en la autoconfianza como algo necesario para obtener el éxito. Confía en ti, dicen los coaches. Tú puedes, tú eres alguien, tú tienes dentro de ti. Pero Jesús dice, feliz es el que sabe que no es nadie. Felices son aquellos que reconocen que son incapaces de salir adelante de sus problemas. Felices son aquellos que han podido ver su corrupción frente a la santidad de Dios. Los que no saben que no tienen otra alternativa que depender de Dios en todo. Jesús no está hablando de pobreza frente a otros hombres, no está hablando de una pobreza material, está hablando de una pobreza espiritual frente a Dios. Lucas 18:13 dice que el cobrador de impuestos, recordarán, bueno, esa escena donde está el cobrador de impuestos que van a orar. Este es un hombre al que la gente despreciaba, al cobrador de impuestos. Y dice que se quedó un poco más atrás ahí en la sinagoga, que no intentó llegar hasta adelante, sino que se quedó más atrás para hacer su oración. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Esta es la condición del pobre en espíritu. Esta es la condición, este es el primer peldaño que Dios pone para subir a su reino. Todos los seres humanos se encuentran en esta condición de pobreza, todos, pero no todos lo reconocen. No a todos Dios les ha dado la oportunidad de conocerla, de saber que se encuentran ahí. Ser pobre en espíritu es la condición esencial para la fe verdadera. Si tú quieres una fe verdadera, necesitas ser pobre en espíritu. El que no es pobre en espíritu, cree que es alguien delante de Dios. Son los que se creen merecedores del favor de Dios. Esa no es la condición de un cristiano de acuerdo a lo que Jesús está diciendo. Hasta que no sabemos o no seamos pobres en espíritu, no podemos apreciar a Cristo en toda su gloria. No veremos la belleza de Cristo y como nadie anhela el medicamento hasta estar consciente de su enfermedad, pues no lo pediremos, ¿verdad? Antes de que nosotros podamos entender cuál es el valor de Cristo, necesitamos ver cuál es nuestra necesidad espiritual. A eso se refiere Cristo cuando dijo que traería vista a los ciegos, traería vista espiritual, nos permitiría ver nuestra condición. El que se ve a sí mismo vestido de harapos puede valorar la túnica de justicia que Jesús porta. Hasta que no veas tu pobreza espiritual, no podrás valorar a Cristo. Entonces, el énfasis de nuestra época hoy, en la iglesia, desgraciadamente, es en el poder del Espíritu Santo para hacer maravillas. ¡Uy, qué maravilloso es el Espíritu Santo! Hace prodigios físicos y financieros también. Aún experiencias sensoriales, lo podemos oler, lo podemos sentir, lo podemos oír, lo podemos percibir a través de nuestra piel. Pero es poco en realidad lo que se habla del poder del Espíritu para destruir la confianza del hombre en sí mismo. Esa es la obra del Espíritu Santo, destruir la confianza que tienes en ti mismo. O de la obra del Espíritu Santo que trae luz, a través de la cual podemos contemplar nuestra corrupción. Diré esto: bienaventurados los que reconocen su verdadera posición delante de Dios.
los que saben que no son nada delante de Él, los que reconocen que no son nada, que no tienen mérito alguno que presumir y que dependen por entero de la misericordia de Dios. Bienaventurados entonces los que reconocen la grandeza de Dios, la justicia de Dios y la santidad de Dios. ¿Cuáles entonces son las marcas características de una persona que es pobre en espíritu? Rápido, 4 características, 5. Tomamos a Cristo en sus propios términos, es decir, no ponemos condiciones u objeciones. Así como está escrito, así es para mí. Así es como está escrito. ¿Sí? Lo recibimos como profeta, como rey y como sacerdote. Como rey porque aceptamos que nos gobierne. Como profeta porque reconocemos que Jesús nos anuncia la voluntad de Dios. Y como sacerdote porque entendemos que Jesús murió para pagar nuestros pecados y ahora intercede delante de ti, delante de Dios, por ti. Pero hay muchas personas que solamente quieren aceptar a Jesús como sacerdote, ¿verdad? Un ticket de salvación, es decir, su salvador de alma, pero desprecian su exhortación y su guía. Entonces, tomar a Cristo en sus propios términos es la primer característica que demuestra que una persona es pobre en espíritu. Otra sería que admiras a Cristo y su gracia. Todo lo bueno que podemos llegar a ser es obra del Espíritu Santo. Todo lo bueno que tú puedas ver en una persona, su mansedumbre, su disposición, su amor, los frutos vamos del Espíritu, el gozo, la paz, el contentamiento. Todo eso es de Cristo. Y que puedas reconocerlo y admirarlo. Wow, Señor, ya no me levanté con mi carota, ya pude bendecir a mi hijo, ya cambié esta situación en mi vida. Es gracias a ti. Y si alguien te lo reconoce, ¿sabes qué? Este cambio que tú has visto en mí es obra de Dios. Otro punto sería caminar de una manera humilde. Nuestra relación con los hombres es afectada profundamente. No podemos declararnos como pobres delante de Dios al mismo tiempo que nos comportamos como ricos delante de nosotros. ¿Qué desprecia el Señor? El corazón altivo, ¿no? Los ojos orgullosos. El que no es pobre en espíritu se cree merecedor de todas las cosas. Es lo mismo que un rico con dinero. Es exigente y malagradecido. Ese es el que no camina en humildad. Porque hasta pedir perdón es rebajarse, ¿no? Otro punto sería, el pobre en espíritu lamenta su condición delante de Dios. Cuando estoy frente a Dios, sé que la gracia de Dios me ha cambiado. Y reconozco la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y ahora sé que necesito cambiar todos los días aún más. ¿Sí? Anhelas crecer en santidad y vivir para Dios. El hipócrita solo habla de sus logros, de sus bienes, ¿sí? Pero el Hijo de Dios, pobre en espíritu, solo habla de lo que le falta. El pobre en espíritu lamenta su condición delante de Dios. Y por último, el hombre pobre en espíritu, acude a menudo al trono de gracia para suplicar. Acude a menudo a orar, a suplicar. No a exigir, no a demandar, sino a pedir ayuda divina para corregir sus debilidades. El reino de los cielos solamente es para aquellos que entonces han creído en el Señor y tienen cubierto o tienen satisfecho el primer requisito, el primer escalón, ser pobre en espíritus. Entonces, para ellos es el reino de los cielos. Si tú vives bajo el gobierno del Rey, el Rey te bendice, el Rey te cuida, el Rey te sustenta y el Rey te protege.